Una carta de Magic the Gathering estándar mide 63 milímetros de ancho, 88 milímetros de alto y pesa 1.8 gramos. All right, thanks, Marv. At 3:30 this morning, Michael Jordan woke up with flu-like symptoms. He had a stomachache and a headache, and he couldn't go back to sleep. He threw up all night, and as reported earlier, he missed the shoot-around, but he was in bed all day and continued to throw up. En el verano del 97, un chico nacido en Utah se encontraba en los vestuarios con la más grande superestrella deportiva, al margen de uno de los juegos más importantes de su carrera. Michael Jordan estaba muy enfermo y Preston Truman, un adolescente normal, atrapado en una circunstancia extraordinaria, tomó el valor para hacerle una sencilla pregunta. Hey Michael, ¿tienes planes para tus tenis después del juego? Los Bulls ganaron ese juego y después el campeonato, y como lo prometió, Michael Jordan firmó los tenis y se los dio a Truman. 16 años después, en diciembre de 2013, los infames tenis del juego de la gripe de Michael Jordan se vendieron por $104,000 en subasta. En 1998, Mark McGwire rompió el récord de cuadrangulares con este golpe, y la bola que lo recibió se vendió en subasta por $2.6 millones. Todd McFarlane fue el comprador. El empresario y creador de Spawn también compró la bola del 66 cuadrangular de Sammy Sosa en $175,000 ese mismo año. En 2003, completó la trinidad de su colección con la adquisición de la bola del 73 cuadrangular de Barry Bond por $517,000. 3 bolas, $3 millones. Pero si sabes algo sobre estos tipos... Junio de 2014, Stuart Weitzman, diseñador de zapatos y empresario mundialmente conocido, se adjudicó la mítica estampilla de British Guiana de 1 centavo por $9.7 millones en subasta. Pesando 0.04 gramos, ha sido referida como el objeto más preciado en el mundo por peso. Por 3 años, entre 2015 y 2018, ha sido exhibida en el Museo Smithsoniano, dándole acceso al público por primera vez a una de las curiosidades coleccionables más raras de la historia. And I love geography, so it provided a bit of an education, a lot of fun. It was a childhood thing. You know, I eventually gave it up. You thought you gave it up. Well, yeah. En mayo de 2016, otra valorada estampilla salió al mercado. Las yenes invertidas siempre han sido muy codiciadas, pero esta en particular se vendió por 1.3 millones en Nueva York a un coleccionista privado. Un día normal en la sala de remates. This is the Jenny Invert plate number block. It's worth about $3 million. $3 million. La cultura geek proporciona historias similares. Action Comics número 1, el cómic que hizo debutar a Superman a los depresivos Estados Unidos del 38 y que en el proceso introdujo el concepto de superhéroes al mundo. Es la versión del cómic de la Jenny invertida. Su cómic más pristino fue conservado como una momia en una oscura y húmeda cabaña en las montañas de Virginia Occidental por décadas hasta que apareció en eBay en 2014. Precio final de venta, $3.2 millones. En el mundo de cartas, existen pocos nombres que se manejan en los círculos de hobbies como leyendas urbanas en una fogata. Para aquellos que saben de tarjetas de béisbol, todos conocen el mito de Gretzky Warner. Es una tarjeta extremadamente rara para todos los efectos, pero tiene su propia leyenda. Como cuenta la historia, la primera transacción registrada ocurrió entre Alan Ray y Bill Mastro, quien rápidamente revendió la tarjeta por 4 veces su valor a Jim Copperland. Copperland luego vendió la tarjeta a la leyenda del hockey Wayne Gretzky y al dueño de los LA Kings Bruce McNall en 1991 por $450,000. Las altas cifras atrajeron ojos agudos y muy escépticos que notaron la inusual forma exterior de la tarjeta. Terminaron el juicio de Bill Mastro por haber alterado las esquinas para incrementar su valor comercial. Bill Mastro cut the edges of that card with a paper cutter to make it look more pristine, to make it look better, and then sold the card or was involved in the sale of that card numerous times without disclosing to anybody in the market that he had manipulated the card. En 2013, Mastro confesó a la Corte Federal que había recortado la tarjeta de Honus Warner. Posteriormente estuvo en prisión por alterar fraudulentamente los resultados de sus subastas de otros objetos.
Luego de Gretzky, el Wagner se movió de mano a mano, eventualmente terminando la colección del dueño de los Arizona Diamondbacks, Ken Kendrick, por la considerable suma de $2.8 millones. Aún conserva la tarjeta. Los equivalentes del Honus Wagner están presentes también en los 3 juegos de cartas más coleccionables del mundo, pero aún no llegan a alcanzar semejantes cifras. En Yu-Gi-Oh! Se rumorea que el Black Luster Soldier de torneo es valorado en los millones. Esta carta es única en su tipo, ya que fue impresa en acero inoxidable y entregada al primer ganador del torneo nacional en Japón en 1999. Hasta que se venda, este precio es una especulación. Sin embargo, la versión de Pokémon del Honus Wagner ya ha sido vendida. En 2017, un Charizard Foil sin sombra de la primera edición fue vendido en eBay por $55,000, certificado con un perfecto 10 por Beckett Grading Services, una empresa que mantiene los criterios más altos en el negocio y que ha llevado toda esta tasación pristina directamente hacia el banco. Los niños que jugaban en la calle durante los 90s están quizás ahora recibiendo su primer pago en lo referente a cartas coleccionables. Y para aquellos de nosotros profundamente involucrados en el mundo de Magic the Gathering, tenemos... Holy Virgin! Holy... Oh my God! Holy crap! el Black Lotus. That shouldn't happen! You're really looking back into the early 90s and a somewhat different gaming landscape to today's, of course. There's a card which is perhaps the most fabled in the game, which is called the Black Lotus. En 1993, cuando Magic salió a la venta por primera vez en la costa oeste de Estados Unidos, innovando el diseño y revolucionando el mercado en el proceso, yo aún no sabía leer. 20 años después de eso, y justo antes de graduarme de la universidad, encontré el juego que desde aquel entonces había convertido en un fenómeno global. Poco después de haber aprendido las reglas y jugar algunas cuantas partidas, hice la pregunta que todos hacen en algún momento cuando empiezan: ¿cuál es la carta más poderosa del juego? Bueno, es esta, el Black Lotus. En un mundo de hidras hambrientas, sabios magos, dragones amenazantes y control mental, ¿me quieres decir que una flor en un campo es el jefe de jefes? La respuesta corta es sí, absolutamente. Y las razones de aquello son el centro de este estudio. Primero me gustaría contextualizar esta carta para aquellos no familiarizados. El Black Lotus es la pieza central de una colección de cartas apodadas el Power 9, todas habiendo sido prohibidas en algún momento en todos los formatos excepto uno, provenientes del set que hizo debutar el juego, cuando los diseñadores aún estaban aprendiendo a balancear cada pequeño detalle. Los otros 8 miembros del grupo son, si me lo permiten, Ancestral Recall, un hechizo azul que provee alta ventaja de cartas por un módico costo. Time Walk, otra carta azul que permite a los jugadores tomar turnos extra y adelantarte sus recursos, mientras que tu oponente solo se miran los dedos. Time Twister, una tercera carta azul y la más débil de las 9. Resetea recursos y utiliza los efectos de otras cartas para robar. Luego, los 5 Moxes: Perla, Zafiro, Jet, Rubí y Esmeralda. El Black Lotus hace lo mismo que estos últimos 5, pero mejor, mucho mejor. En un juego basado en turnos impulsado exclusivamente por el costo y el efecto, estos artefactos proporcionan ventajas sin ninguna desventaja evidente. Desde luego, a diferencia de sus asociados azules, pueden ser jugados en cualquier mazo. Quien no lo hiciera era como traer piezas de damas a un juego de ajedrez. Luego de su debut en 1993, el creador del juego, Richard Garfield, y sus diseñadores se enfrentaron a 2 inesperados problemas en Magic. El primero, y quizá el más importante, no esperaron que el Power 9 apareciera en altas cantidades en todos los mazos individuales. When they sat down to playtest the game, Richard Garfield and his friends in the maths department of the University of Pennsylvania, they tried to simulate what it would be like for people to be playing this game in real life. So they printed up on a very rudimentary, on a photocopier, made a number of copies of the cards and sort of mixed them all up in a big bin bag and doled them out to the playtesters. And they were thinking, well, once this game comes out, maybe people will buy one deck of cards, and maybe a few supplementary cards, and that'll be what they're playing with. So they'd underestimated the power of a lot of these cards in the game, including this fabled Power 9, which are today worth a lot of money.
El segundo problema fue un resultado directo del primero. Los jugadores querían poder, pero se encontraban con una oferta muy escasa. Tanto Alpha como Beta, las primeras ediciones de Magic, se vendieron casi inmediatamente luego de ser impresas. Así que en respuesta a la demanda, Wizards realizó una tercera impresión de las mismas, y llamó la expansión Unlimited. Para mantener a los coleccionistas felices, Unlimited tenía bordes blancos, a diferencia de Alpha y Beta, que los tenía en negro. Y buscó saturar el mercado con el objetivo de dar a los jugadores mejores oportunidades de encontrar cartas como el Black Lotus. En marzo de 1994, solo 4 meses después del lanzamiento, Unlimited también se agotó. Para poner esto en perspectiva, aquí están los números. La impresión de Alpha fue de 2.6 millones de cartas. Beta imprimió 7.3. Unlimited, a pesar de su nombre, triplicó las cantidades de los primeros 2 sets juntos e imprimió más de 35 millones de cartas. Todas estas millones de cartas se vendieron 5 meses antes del primer aniversario de Magic, y solo en esos 3 sets se encuentran las copias físicas del Power 9. En otras palabras, todos los Black Lotus que existen y que son legales para torneo fueron impresos en 1993 y nunca más. El escritor Chas Andrews revisó estos números más profundamente en su artículo Todo sobre Alpha en 2012, con el objetivo de precisar el número total de Black Lotus en la edición, y escribió lo siguiente. Alpha contenía 295 cartas. La tirada de impresión de cada carta rara en Alpha era solo de 1100, lo que significa que todos los Black Lotus de Alpha que han existido pueden caber dentro de una caja de zapatos. Here comes the first Alpha Rare. At 8 minutes in, will it be the Lotus? Ahora, se pregunten, ¿por qué no imprimir más Black Lotus? De las 79 expansiones, 18 ediciones básicas y una infinidad de productos suplementarios a lo largo de 25 años del juego, ¿por qué el Power 9 solo ha aparecido en estas 3 ediciones? Bueno, esta parte de la historia se pone muy confusa. Volvamos el tiempo hacia 1995. A Magic le está yendo extremadamente bien, y parte del éxito es gracias a las cartas como el Black Lotus, que va ganando valor monetario y nostálgico en el mercado secundario. No solo el juego era lo suficientemente interesante para mantener a los jugadores involucrados, pero también la coleccionabilidad comenzó a tomar forma como una tarjeta de béisbol. And now we see a tropical island, and now we see Justin fanning out his 8 cards, playing a Sulphurous Spring, and oh my, that looks like a Black Lotus. En junio del 95, Wizards lanzó Chronicles, que fue una extensión de la cuarta edición básica, y no introdujo cartas nuevas al juego. Su función fue meramente alcanzar la alta demanda y la baja oferta que ha plagado a Magic desde su concepción. Intentó poner sobres de cartas en las manos de jugadores que no podían comprar las cartas sueltas ya agotadas en las tiendas, pero a diferencia de Unlimited, se imprimió hasta más no poder, añadiendo 180 millones de cartas al mercado, resultando en que muchas de las más preciadas posesiones perdieran su valor de la noche a la mañana. Los coleccionistas alzaron la voz y exigieron una mejor política de reimpresión de aquí en adelante. Así que en mayo del siguiente año, publicado por primera vez en la revista Duelist, edición número 10, Wizards of the Coast respondió a la resistencia con el establecimiento de la lista de reserva. Hemos decidido expandir nuestras políticas previas creando una nueva categoría de cartas llamada la lista de reserva, que nunca serán impresas de nuevo en borde negro o blanco, o que funcionen de manera idéntica en el juego. En esta lista está el Black Lotus. En su inicio, la lista de reserva fue bien recibida y celebrada por los jugadores. Las cartas en la lista se encontraban a salvo de reimpresiones, lo que significaba que tenían el potencial de subir su valor mientras el juego crecía en popularidad. En aquel entonces no existían las ediciones suplementarias, por lo tanto, cartas poderosas como el Power 9 prácticamente no tenían ningún chance de ser reimpresas en expansiones legales de torneo. La lista de reserva, en primera instancia, actuaba como el balance perfecto entre proveer a los jugadores y apaciguar a los coleccionistas. Desde entonces, se ha convertido en el blanco de críticas por parte de aquellos que desprecian los precios inflados en las cartas antiguas de Magic. Y como a muchos, si se les diera la oportunidad, Mark Rosewater nunca hubiera implementado la lista en primer lugar. Aún así, existe, y en su mayoría ha permanecido intacta desde mayo de 1996. Unas cuantas enmiendas se han realizado, resultando en un puñado de cartas clásicas como Demonic Tutor o Clone siendo removidas de la lista en 2002. En 2010, Wizards experimentó reimprimiendo unas cuantas cartas de la lista de reserva en foil, explicando una laguna legal que decía que el decreto original no expresaba nada sobre la publicación de versiones premium. Los jugadores reaccionaron acusando que aquello violaba el espíritu de la lista, lo que resultó que Wizards extendiera la promesa para incluir versiones foil de estas cartas en sus políticas de reimpresión. If you could just introduce yourself and what you do in the Magic community, and then we'll go from there.
So my name is Douglas Johnson, but everybody calls me DJ. I buy and sell Magic cards for a living. Para este video hablamos con Douglas Johnson, por unas cuantas razones. La primera es para saber su opinión sobre la lista de reserva. I mean, Mark Rosewater, every designer, every person employed at Wizards would probably love for the reserve list to go away, but it's really hard to make that argument to a Hasbro lawyer. I don't think the reserve list can go away. I think it's too late to try to mess with the Jenga blocks. Dado que reimprimir el Black Lotus es impensable debido a su lugar en la lista de reserva, ¿por qué no abandonar la política de reimpresión entera? Si el diseñador en jefe de Magic y la figura pública de R&D la quiere abolir, ¿qué detiene a la compañía de hacer otra revisión, como lo ha hecho en el pasado, y simplemente quitar todas las cartas de la lista? De nuevo, esta parte es bastante confusa y, como dijo DJ, es un tema legal. Afortunadamente tenemos personas brillantes que juegan Magic y pueden teorizar sobre las ramificaciones de la abolición de la lista de reserva. Scott Spicer, un abogado contractualista, es una de esas personas. En junio de 2018 publicó la primera parte de una serie de artículos llamados Contratos desde abajo en MTG Goldfish, en los que detalla el principio de impedimento promisorio y cómo se aplica a esta situación. Antes que todo, Spicer delimita la anatomía de un contrato, afirmando que en el artículo de Wizards en la revista Duelist nunca tuvo consideración, uno de los 3 elementos esenciales de un contrato. Como tal, aun siendo la lista de reserva una promesa a los jugadores, no es legalmente un contrato y por lo tanto no es exigible por ley. La excepción, por supuesto, es el impedimento promisorio, el cual esencialmente le da discreción al juez para exigir la promesa como si fuera un contrato. En teoría, un jugador podría demandar a Wizards por impedimento promisorio. Si reimprimieran el Black Lotus, tendrían que probar en el juicio que el caso posee todos los elementos requeridos para el impedimento promisorio. Inclusive, podría solo recibir la diferencia entre el precio pagado y el valor de mercado posterior a la reimpresión. Por ejemplo, si yo compré un Black Lotus por $3,000 y el precio se desploma hasta $1,000 por la reimpresión, solo podría demandar a Wizards por $2,000 y no por el valor que esperé por la inversión. Una vez más, la indemnización por perjuicios son finalmente a discreción del juez. Hay muchos más detalles que aún faltan por profundizar. En todo caso, no soy abogado y no tengo nada más que decir respecto a la corte. Eso se lo dejaré a los futuros artículos de Spicer. Para recapitular, una de las 9 cartas más poderosas del juego, el Black Lotus es la más importante. Aún más, solo fue impresa durante los 3 primeros sets en 1993 y nunca más podrá ser reimpresa debido a una vieja promesa que los creadores del juego se han arrepentido de ella. Como resultado de estos 3 elementos, el Black Lotus ha evolucionado de ser un pedazo de cartón al objeto más deseado en la historia de Magic. My name is Zakil Gordon. I'm a product data professional and collectible entrepreneur. Mientras más me adentraba en el mundo de los bienes de los coleccionistas, quise ver quién estaba comprando y vendiendo los Black Lotus, así que llamé a Zakil para hablar. Flashback to my local game store. I remember walking in when they give you the 30 card sample decks, and at the same time you can look in the glass case and you see all the cards. And I remember specifically seeing Black Lotus, Mox Shed, even the dual lands, and realizing like, holy cow, this game is everything that all these other secondary markets are, but more. También quise ver el punto de vista de un vendedor, así que pasé de nuevo con Douglas Johnson. I guess the backstory to this entire story itself is that a close friend of mine came across a collection that was basically the Holy Grail. It was the collection that everybody dreams about, or that friends lie to their friends about finding at a yard sale or whatever. The kind of collection where somebody used a volcanic island as a bookmark for Aragon, that kind of thing. Cuando los niños usaban cartas de Magic para separar las páginas de sus novelas fantásticas, los Black Lotus costaban menos de $100. Para el año 2002, según la revista Scryer, un Black Lotus de Alpha fluctuaba alrededor de los $500. 11 años después, en 2013, una subasta por la misma carta pedía el precio de $27,000. Ahora, Zakil y DJ no estaban negociando con cartas de Alpha, pero el costo de una carta de Beta o de Unlimited se valora en los miles de dólares. Y solo han subido de precio desde entonces. El Black Lotus de Zakil fue uno de estos últimos. I knew someone was selling one, and I believe at the time it was for a total of $1,700, and I made him an offer, and I said, if I'm going to do this,
this is not only going to be for my cube and for my collection, but this is going to be my dedication to the best game ever made. So I bought that for my cube, and then suddenly I became the guy. I drove up to meet him at his place, and I brought a loop. I brought a friend who could also help verify the authenticity of the card. It was a very good condition Unlimited Lotus that I purchased last year for a little over $3,000. Para cartas intercambiables de este valor, la autenticidad y la calidad son esenciales. Las falsificaciones son siempre una amenaza, por la que los compradores y vendedores deben saber cómo verificar que aquellas cartas de verdad fueron impresas en el 93 y en ningún otro lugar. Para aquello existen unos cuantos métodos para confirmar que la carta es falsa. El primero es muy difícil de ver. Conocida como la prueba del doblado, esta técnica pone a prueba la integridad de los materiales. Las falsas se doblarán y arrugarán al medio, pero las cartas auténticas, como el Black Lotus de Ezekiel, no tendrán esos problemas. Touches, it does bend, but there is no crease, which is the important thing that we're looking for. En segundo lugar, como dijo DJ, una lupa de joyero puede detectar inconsistencias en el patrón de tinta de las cartas falsas. Este video de Kingslayer Games nos muestra las rosetas que una carta real debería de tener y luego cómo son en una carta falsa de un Limited. The set symbols and then also the text on cards is going to be a second layer of ink on top of the other ink. So rosettes underneath, black ink on top. Esta es real. We've got nice rosettes on the blue part of the card, and the ink pattern is recognizable to other authentic cards for the rest of it. Y esta es falsa. If it was authentic, it would be just flat black printed right on top of the card, which it is clearly not. El texto de un Lightning Bolt de un Limited real. And same thing, awesome. So we've got the rosette patterns make a whole lot of sense for how these cards are printed, and then the black ink for the text of the card as well is printed, as you can tell, it just kind of floats above the other layer of ink. Y el texto de un Black Lotus de un Limited, falso. So yeah, that black ink should be right above the other ink, and it's clearly not. La prueba de la luz es otra barrera que tenemos que saltar. Este es un video de Christopher Lamb que nos muestra un falso Black Lotus firmado a través de la luz de su celular. A diferencia de una carta real de Magic, la falsificación tiene manchas y diseños inconsistentes a través del centro de la carta. And you can see that it's just uneven, totally off. And that explains why the card did not feel real to me. La última forma de verificar la autenticidad es enviando la carta a un servicio de certificación. Actualmente, los dos nombres líderes en el negocio son Professional Sports Authenticator, abreviado PSA, y BGS, más conocida como Beckett. Luego de comprar un Black Lotus, DJ envió el suyo a este último, quienes, como dijimos anteriormente, mantienen los más altos estándares de certificación. As somebody who had never dealt in a $X,000 card before, I messaged a couple of friends of mine who deal with it regularly. I sent them very high-end scans of the card, and one of those people just said, hey, I think this is a good enough condition card. I think that the risk is good enough to get it graded and send it in for grading. If it comes back as an 8.5, you're looking at an extra like $500 to $1,000. If it comes back as a 9, you're looking at an extra $2,000 or $3,000, this could be really good for you. Poco sabía DJ que la carta estaba en casi perfectas condiciones. I got an email first that said what the grade was, and I thought it was incorrect, and I thought it must have been wrong, and then I got it back in the mail, and it was a 9.5. And that was definitely the best case scenario, because it added several $1,000s just to this single half decimal point, just adds a significant amount of value to it. Un 9.5 es un regalo de los cielos para los vendedores y coleccionistas, pero Ezekiel no quería encerrar su Black Lotus en una caja de plástico y meterlo en una caja fuerte. Él quería jugar su Black Lotus. After playing for a while, I made the firm commitment, I want to make a cube because I know with regards to my career progression, I'm not going to have as much time as I would like to later. And my cube is essentially what I call the Museum of Magic. So it has Black Lotus, it has test prints, it has alpha and beta cards, it has new cards, and it really kind of encapsulates, I think, what the game is and its core function. And cube is just really a testament to that as a format. No obstante, el objeto guardaba mucho más valor que un lugar en su cubo. There's some form of validation as a Magic player to climb Everest, to reach the top, and to have this card in your hand. I remember buying it and just looking at it in my car for like a half an hour, being like, "Holy cow! I can't believe I actually own a Black Lotus." If you look at the video, you can see as I'm like walking in the garage, and I'm like, "Oh my gosh!" Like, I can't stop smiling.
En octubre de 2017, el youtuber Open Booster abrió un sobre de beta de 1993 y encontró la misma carta que Shaquille compró en el Grand Prix de Seattle. Sin embargo, la diferencia más significativa entre las cartas era lo que el DJ se refería en cuanto a la calidad. El Black Lotus de Shaquille, considerado jugado levemente, fue adjudicado en 2018 por $6,000. Pero este... Holy crap! Este es un Black Lotus valuado con un 9.5. Oh my gosh! Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Y este... Here comes the first alpha rare. Will it be the Lotus? Del video que hizo titulares nacionales saliendo en los círculos de juegos y llamando la atención de todo tipo de gente que simplemente no entendía la gravedad del asunto. Holy o quizás se inclinaron por sus prejuicios y lo desecharon. Este es un Black Lotus de Alpha 9.5, uno de los 1100 que se hicieron en el mundo. Supongo que podemos darle el beneficio de la duda a los críticos. Supongo que podemos elegir ser cínicos y burlarnos de sus guantes, su reacción y la idea de los coleccionables en su totalidad. Después de todo, es solo otro pedazo de cartón. Pero estos son solo unos tenis. These three are the top 3 home run balls in Major League history right here. 66, 70, 73. Y estas son solo pelotas de béisbol. We're here this afternoon to dedicate a new version of the most famous stamp in American history. Vamos, todo esto son solo pedazos de papel decorados. Al final del día no son nada más que el valor que acordamos darle. Distinto a la comida, agua, un hogar, son absolutamente imprescindibles. En economía, considerarían al Black Lotus como un bien de Veblen, pero yo veo un elemento común entre todos estos intereses y hobbies que revela una tendencia muy humana a coleccionar cosas. Mucho antes del internet, mucho antes de la fotografía, los viajantes buscaban baratijas, pinturas e incluso esqueletos de animales para mostrarlos en exhibición. Eran conocidos como gabinetes de curiosidad, y su función, aparte de demostrar un estatus social, era infundir maravillas en las mentes de aquellos que las visitaban. Más que un museo, los gabinetes de curiosidades eran mecanismos que transformaban objetos mundanos en almacenes de intriga. Eran tiendas de la imaginación, y poco importaba si la verdad era manipulada en el proceso. Lo que importaba era la historia que el objeto podía contar. But that's the good thing about these collections of curiosities, isn't it? Each object has to have a story. Yeah. And I don't know if we sometimes wonder, or does it even matter whether it's true or not? I don't think it does it? I mean, it's what's been invested in that object, isn't it? It's what it's been charged with. It's kind of a narrative. Sneakers, magic cards, even to a lesser extent, paintings, comics, art, high-end luxury clothing, they all have the same core values, right? They're all luxury goods with perceived value, which are worth a lot to some and a lot less to others. We are in magic, and obviously Black Lotus is this transcendent piece, that represents so much to us, but at the end of the day, it's still a piece of cardboard. I mean, Black Lotus is the crown jewel of magic, and so there will always be people willing to spend money on Black Lotus regardless of what the new price is and how quickly it goes up. The things that stay constant in these collectible markets is the item desirable, and in addition to that, does it transcend what it was originally supposed to do? En julio de 2018, el Black Lotus alcanzó los titulares de Estados Unidos nuevamente, una de las 1100 copias de Alpha certificada con un 9.5 de BGS. Se subastó por $87,000. Y esto, de verdad, es una curiosidad. Gracias por ver el video.